Muy buenas noches. El día de hoy vamos a estudiar el capítulo 18 de Levítico y este capítulo habla de las relaciones prohibidas o relaciones ilícitas, así se llama el tema, relaciones ilícitas. Y bueno, estas prohibiciones revelan la conducta moral de aquellos tiempos, lo que era moralmente aceptable, lo que era, entre comillas, normal y las prohibiciones que Dios hace con respecto a todo lo que estaban acostumbrados a hacer. Vamos a ver que todas estas prohibiciones están fundamentadas o basadas en la naturaleza y la soberanía de Dios. Y luego al final del capítulo advierte Dios sobre las consecuencias de no seguir estas leyes. Nos habla de la familia en primer grado o familiares en primer grado, segundo grado, tercer grado y luego de otro tipo. Vamos a empezar a leer en el versículo 1 al 5. Dice: el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: yo soy el Señor su Dios. No imitarán ustedes las costumbres de Egipto, donde antes habitaban, ni tampoco las de Canaán, a donde los llevo. No se conducirán según sus estatutos, sino que pondrán en práctica mis preceptos y observarán atentamente mis leyes. Yo soy el Señor su Dios. Observen mis estatutos y mis preceptos, pues todo el que los practique vivirá por ellos. Yo soy el Señor. Fíjate, 3 veces dice yo soy el Señor, ¿verdad? En ninguna otra parte en Levítico vimos que él diga con repetición yo soy el Señor. Hay una sola vez en Levítico que se dice yo soy el Señor, por ahí que si no me equivoco es el capítulo 11. Y aquí, en esos 5 versículos, 3 veces afirma, yo soy el Señor, lo que nos da a entender de qué se tratan estos mandatos. Trata de verlo de esta manera. Para la sociedad de aquel entonces, todas esas prácticas que van a estar aquí mencionadas eran normales, eran aceptables. Y Dios dice, no se conducirán, en el versículo 3 al final, no se conducirán según sus estatutos, sino que pondrán en práctica mis preceptos, mis leyes. Y claramente hace un contraste. Lo que la gente hace, lo que es normal para ellos, lo que es ley para ellos y lo que yo digo que se debe de hacer. Entonces, cuando Dios dice, yo soy el Señor su Dios, está diciendo, estas prohibiciones están basadas en mí, ¿verdad? En que yo soy Dios, en su naturaleza, en su soberanía. Él pone estas prohibiciones porque Él es Dios. Y ese es el sentido de las prohibiciones, es la naturaleza de Dios, lo que a Él le agrada, independientemente de lo que toda la gente haga o lo que a la gente le parezca aceptable o agradable. Entonces, cuando dice el versículo 5, observen mis estatutos y mis preceptos, pues todo el que los practique vivirá por ellos. Esto significa, y vamos a ver más adelante, que están bajo pena de muerte, ¿verdad? Si no los obedeces, Dios ordena que seas eliminado del pueblo. Así que quien desobedezca, ya lo sabe de antemano, va a morir. Tan importante es para Dios que lo pone al nivel de asesinato, ¿verdad? Decíamos, bueno, cuando Dios dice que el que le quite la vida a una persona debe perder su vida, estamos hablando de justicia, ¿verdad? ¿Cómo repones la vida de una persona? Si tú le quitas la vida a otra persona, ¿cómo enmiendas el daño? Es imposible. Si tú le quiebras la ventana al vecino, pagas el costo de la reparación o tú mismo vas y repones el vidrio, ¿verdad? Y es justo. Lo que dañaste, lo pagas. Pero ¿cómo pagas una vida? ¿Cuál es el precio de una vida? No tiene precio. Lo único que vale una vida es otra vida. Y cuando Dios ordena la pena de muerte para el asesino, está haciendo justicia porque la vida que fue tomada es pagada con la vida de quien tomó esa vida, ¿verdad? Ahora, a la hora de que en este capítulo habla sobre las relaciones permitidas, las relaciones, perdón, no permitidas, ilícitas, las pone al mismo nivel que el asesinato, la misma pena, la pena de muerte, lo que nos refleja qué tan abominables son estas costumbres para Dios, al grado que dice, quien las haga
que se muera. Es algo muy serio. Pero lo importante que debemos tener en cuenta es que en aquellos tiempos eso era lo normal. Las prácticas normales son realmente detestables para Dios y si van a ser los israelitas su pueblo y Dios va a morar con ellos, entonces los israelitas tienen que apegarse a la naturaleza de Dios y despreciar todo lo que la sociedad de aquel entonces considera como normal. Entonces las primeras restricciones empiezan con la familia o el parentesco de primer grado. Vamos a Levítico 18, 6 al 10. Dice, nadie se acercará a ningún pariente cercano para tener relaciones sexuales con él o con ella. Yo soy el Señor. No deshonrarás a tu padre teniendo relaciones sexuales con tu madre. No lo hagas porque es tu madre. No tendrás relaciones sexuales con la esposa de tu padre porque sería como tenerlas con él. No tendrás relaciones sexuales con tu hermana por parte de padre o de madre, ya sea nacida en la misma casa o en otro lugar. No tendrás relaciones sexuales con la hija de tu hijo ni con la hija de tu hija porque sería deshonrarte a ti mismo. Este es parentesco de primer grado, ¿verdad? Los parientes más cercanos que tenemos. Pero cuando dice en el versículo 6, nadie se acercará a ningún pariente cercano para tener relaciones sexuales con él o con ella, la Reina Valera 60 dice así, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Eso es lo que dice así literalmente el original, descubrir su desnudez. Y cuando dice no se llegue a parienta próxima alguna, la NBI dice no tendrá relaciones sexuales con él o con ella, ¿verdad? El sentido de la Reina Valera 60 es ningún hombre con ninguna parienta cercana. La NBI dice sea hombre, pariente o parienta, ¿verdad? Es lo mismo, sigue siendo el mismo pecado. No lo dice el original en este versículo, pero más adelante entendemos por qué, con otra prohibición. Pero entonces, cuando dice tener relaciones sexuales, la Reina Valera 60 dice descubrir su desnudez, y eso es lo que dice el original, descubrir desnudez. Tiene que ver con algo que solo está permitido en el matrimonio. Descubrir la desnudez de una persona solamente era permitida en el matrimonio. Si alguien descubría la desnudez de otra persona, es porque tiene fines matrimoniales o está en adulterio o fornicación. Distinguimos entre adulterio y fornicación. Adulterio es una relación sexual con una persona que no es tu cónyuge, porque estás casado, y fornicación es relación sexual con quien sea, porque no estás casado, ¿verdad? El hecho es el mismo, cambia el nombre según la condición del que lo hace, es soltero o es casado, pero sigue siendo el mismo acto. Entonces, solo dentro del matrimonio se puede descubrir la desnudez de una persona. Por lo tanto, la prohibición aquí es doble. Cuando dice que no puedes descubrir la desnudez, en general habla, no puedes estar con tu madre o tu padre, tu madrastra o padrastro, hermano o hermana, nieto o nieta y por consecuencia abuelo o abuela. Entonces, si dijera alguien, como ahora se está dando en nuestro país vecino, en Estados Unidos, esta idea de que pueden casarse padres con hijos, siempre y cuando se amen. Y si se aman y se quieren casar, pues que lo hagan. Se supone que ellos dicen, bueno, el matrimonio consiste en el amor y amor es amor. Y si hombre con hombre se pueden casar porque amor es amor, pues padre e hijo o madre e hija, o sean dos mujeres o dos hombres, si se aman, sigue siendo lo mismo, sigue siendo según ellos un matrimonio porque el matrimonio consiste en amarse. Entonces yo ya he visto algunas noticias donde empiezan a aparecer estas relaciones matrimoniales entre padres e hijos y lo ven como simplemente el resultado del amor. Me dices, bueno, se supone que ellos cuando quieren casarse, dicen, es que nuestro amor es puro, ¿verdad? La comunidad gay, ese es uno de los argumentos que usan. Si dos hombres se aman y quieren comprometerse y ser fiel uno al otro, ¿por qué no se pueden casar? Bueno, si el matrimonio fuese un invento de la sociedad, entenderías que, bueno, como el humano lo inventó para su propio beneficio, pues lo define como quiera.
Pero lo que entendemos bíblicamente es que el matrimonio es una institución de Dios, ¿verdad? Dios es quien inventó el matrimonio. Dios es el que puso las reglas, lee Génesis, ¿verdad? Dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, Génesis 2, serán una sola carne. Ahora, cuando nos habla aquí, no puedes descubrir la desnudez de otras personas, está diciendo, no puedes casarte con tu padre o con la esposa de tu padre, con tu hermano, con tu hermana, con tu nieto, con tu nieta, con tu abuelo, con tu abuela. No se puede, no puedes decir que se aman y se casan. Y de la misma manera dice, bueno, no me quiero casar, nada más quiero estar con él o con ella. Como quiera está prohibido, ese es el doble sentido. No hay una distinción entre si tienes intenciones de establecer un matrimonio o no, es algo que está prohibido. Y si alguien preguntara, ¿por qué? ¿Por qué está prohibido? ¿Cuál es la respuesta? Dios dijo, porque yo soy el Señor. Esa es la razón. Yo soy el Señor. De manera que es algo desagradable para Dios. Eres del pueblo de Dios, te sujetas a lo que Dios dice, como Dios dice, porque Él lo dice. No, entonces la pena es la muerte. ¿Por qué? O sea, ¿por qué Dios no te deja ser mejor? Bueno, cuando dice que el que peque sea eliminado de su pueblo, en este caso, no nada más por estos pecados, ¿verdad? Vemos que hay más. Está diciendo Dios, bueno, ¿no quieres sujetarte a mi ley, pero eres pueblo de Dios? Entonces te hago justicia. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Entonces Dios está diciendo, vas a habitar entre los israelitas como mi pueblo, te sujetas a mis leyes. No, te hago justicia. Te doy lo que te mereces. Te quito la vida. Tenemos que ver cómo Dios expresa lo que le agrada o lo desagrada o le desagrada basado en quién es Él, y todo el que quiere acercarse a Él tiene que entender qué es lo que a Dios le agrada y lo que no para poder sujetarse a su voluntad, a sus preceptos. Entonces, cuando nuestra sociedad trata de redefinir el matrimonio como una cuestión de amor, abre la puerta a todo ese tipo de relaciones. Por ahí he visto circulando un video donde hay una mujer que dice que comparte su esposo con su mamá. O sea que el esposo cohabita con madre e hija. Y ellos se sienten pues con mucha libertad, ¿verdad? Y que su amor es más grande porque hay más personas involucradas. Y resulta que no nada más lo comparte con su mamá, también con su hermana. Y ellos se aman, y si son felices entre ellos, pues ¿cuál es el problema, verdad? Bueno, los israelitas tuvieron que enfrentarse a ese tipo de circunstancias, a ese tipo de argumentos. A ver, en Egipto era lo normal, a donde vamos es lo normal. Yo encontré referencias de los persas, que una mujer se casara con su hijo o viceversa, o un padre con su hija era normal y socialmente aceptable. Ellos basaban el matrimonio en algo muy distinto a lo que basa Dios. Pero si vas a ser del pueblo de Dios, te sujetas a lo que Dios dice, independientemente de lo que la sociedad piense. Podemos ver que, por ejemplo, Génesis 19, 31 al 38, en Sodoma y Gomorra, este comportamiento era habitual. Las hijas de Lot. Génesis 19, 31 al 38. Un día la hija mayor le dijo a la menor, nuestro padre ya está viejo y no quedan hombres en esa región para que se case con nosotras, como es la costumbre de todo el mundo. Ven, vamos a emborracharlo y nos acostamos con él, y así por medio de él tendremos descendencia. Esa misma noche emborracharon a su padre, y sin que éste se diera cuenta de nada, la hija mayor fue y se acostó con él. La mañana siguiente la mayor le dijo a la menor, mira, anoche me acosté con mi padre, vamos a emborracharlo de nuevo esta noche, y ahora tú te acostarás con él, y así por medio de él tendremos descendencia. Esa misma noche volvieron a emborrachar a su padre, y sin que éste se diera cuenta de nada, la hija menor fue y se acostó con él. Así las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. La mayor tuvo un hijo a quien llamó Moab, padre de los actuales moabitas. La hija menor también tuvo un hijo a quien llamó Ben-Amí, padre de los actuales amonitas. Ahora, ¿cómo llegaron a esta idea, a este plan las hijas de Lot? Era lo normal en aquellas regiones. Ahora, en el Nuevo Testamento, 1 de Corintios 5, 1 al 5.
Dice, es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Y de eso se sienten orgullosos. ¿No debieran más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Yo por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu y ya he juzgado como si estuviera presente el que cometió ese pecado. Cuando se reúnen en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder yo los acompañe en espíritu, entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Ahora, fíjate que es el mismo, la misma situación, ¿verdad? Que no puedes estar con la esposa de tu padre, porque es como si estuvieras con tu padre. Bueno, los corintios tenían a un hombre así en la congregación, y si lees el capítulo completo, Pablo dice que se jactaban por eso. Se sentían orgullosos de tener la libertad de permitir y tolerar esos comportamientos como si fuese algo agradable. Entonces de aquí surge una pregunta. ¿Estas relaciones ilícitas mencionadas en Levítico 18 siguen vigentes en nuestro tiempo? ¿O se quedan para los israelitas solamente en el contexto de la ley? Bueno, me parece que 1 Corintios 5 responde esa pregunta, porque Pablo sigue diciendo es un caso de inmoralidad, algo prohibido. Y aquí hay un cambio en la cultura, porque dice que los gentiles tampoco lo aprueban. En los tiempos de los israelitas todos lo aprobaban, ¿verdad? Y Dios les dice, no lo hagan. Acá en estos tiempos en Corinto, dice, aún los gentiles saben que eso está mal. Y ordena que lo expulsen. Vamos a leer del 9 al 13. 1 Corintios 5, 9 al 13. Por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso, tendrían ustedes que salirse de este mundo. Pero en esta carta quiero anunciarles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Dios juzgará a los de afuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. Ahora, la práctica de estas relaciones ilícitas, ¿cuál era la consecuencia en la iglesia? La excomunicación, ¿verdad? No la pena de muerte como en la ley de Moisés. Eso sí cambia, ¿verdad? En la ley de Moisés era una teocracia donde Dios manda y son sus leyes. Y Dios decía, si alguien comete algún tipo de inmoralidad de las que están aquí nombradas, pena de muerte. En la iglesia, ¿sigue siendo abominable a los ojos de Dios esas prácticas? Sí. Pero como en la ley de Moisés debemos aplicar la pena de muerte, no. La excomunicación queda apartado del pueblo de Dios. Fíjate, en la ley de Moisés debe ser eliminado del pueblo, ¿verdad? Y eso implicaba la muerte. En la iglesia es eliminado del pueblo, es excomunicado, pero no la pena de muerte. ¿Por qué? Porque no están en una teocracia. Todas las naciones a las que irían con el Evangelio tienen sus propias leyes, ¿verdad? Sus propias prácticas. Pero sigue estando vigente la relación, la prohibición con respecto a este tipo de relaciones, y la pena es ser eliminado del pueblo de Dios, pero por medio de la excomunicación, no por medio de la pena capital. Entonces, ¿siguen vigentes estas leyes? Dices, sí, porque están basadas en la naturaleza de Dios, ¿verdad? Dios sigue detestando este tipo de relaciones, pero no aplica tal cual la ley de Moisés porque no tenemos la autoridad para quitarle la vida al que lo haga. Pero si te fijas, Pablo, cuando ordena que lo expulsen, se brincó los pasos que Jesús dijo. Mateo 18:15, ve y habla solas con tu hermano, ¿verdad? Si no trae testigos, si no dilo a la asamblea. En este caso, Pablo fue directo a la expulsión, sin hablar con él en persona, ni traer los testigos, ni hablar a la asamblea. ¿Por qué? Porque como lo leímos, dice el versículo 1 de capítulo 5, es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual. ¿Tendría caso ir a hablar con él a solas? Cuando alguien peca, vas y lo reprendes a solas para que nadie se dé cuenta, de no dañar el testimonio del hermano. Este caso del inmoral en Corintio aplicaba que fueran a hablar a solas con él, no, ya es del dominio público.
No tienes por qué ir a hablar a solas con él, ni llevar testigos, ni decirlo a la asamblea. Ya todos saben. Es más, lo aceptaban. Pablo va directo a la excomunicación. Expúlsenlo. Tan grave es lo que está haciendo que merece la muerte. Pero en el nuevo pacto es la excomunicación, ¿verdad? No la pena capital. De manera que decimos, sí, Dios en su naturaleza no cambia. Y lo que Él llama bueno no cambia por más que pase toda la eternidad. Y lo que Él llama malo sigue siendo malo. Por eso lo primero que dije en el capítulo 18 es, estas prohibiciones están basadas en la naturaleza de Dios, en lo que a Él le agrada o le desagrada. De manera que esas eh, no pierden, o sea, no expira la vigencia, porque Dios es el mismo. La manera en que se administra el proceder cambia, no con la pena capital, pero sí con la excomunicación. Entonces, era igualmente grave en los tiempos de Moisés como en los tiempos de la iglesia, el nuevo pacto, pero la manera de administrarlo cambia. Ahora regresemos al Levítico 18, prohibiciones en el parentesco de segundo grado. El Levítico 18, 11 al 15. No tendrás relaciones sexuales con la hija de tu padre, perdón, con la hija que tu padre haya tenido con su mujer. No la deshonres porque es tu hermana. No tendrás relaciones sexuales con la hermana de tu padre porque sería como tenerlas con tu padre. No tendrás relaciones sexuales con la hermana de tu madre porque sería como tenerlas con tu madre. No deshonrarás al hermano de tu padre teniendo relaciones sexuales con su mujer porque es tu tía. No tendrás relaciones sexuales con tu nuera. No las tendrás porque será como tenerlas con tu hijo. Ahora, ¿por qué tiene que ser toda esta descripción detallada? Porque eso es lo que hacían, ¿verdad? Lo normal para ellos. Y tiene que señalar cada una de las relaciones que tenían como normales, tenía que especificar que están prohibidas. Y luego parentesco de tercer grado o mayor, Levítico 18, 16 al 18. No tendrás relaciones sexuales con la mujer de tu hermano, porque sería como tenerlas con él mismo. No tendrás relaciones sexuales con dos mujeres que sean madre e hija, ni con las nietas de ellas, ya sea por parte de un hijo o de una hija de las mismas. Son parientes cercanas, de modo que eso sería una perversión. No te casarás con la hermana de tu esposa, ni tendrás relaciones sexuales con ella mientras tu esposa viva, para no crear rivalidades entre ellas. Y aquí tienes a este Jacob, que estaba casado con dos hermanas, ¿verdad? Raquel y Lea, y todo el problema que hubo entre ellas. Bueno, pero a Jacob lo engañaron, ¿verdad? Pero en qué cabeza cabe Labán, padre de ellas, en decir, le voy a dar primero la hija mayor, y luego que trabaje otros 7 años y le doy la hija menor? Para él era de lo más normal. Y eso es lo que describe este capítulo, ¿verdad? Las prácticas normales de todas aquellas regiones. Pero pasaron muchos años desde el tiempo de Jacob hasta que salen de Egipto, ¿verdad? Y como quiera las prácticas siguen siendo iguales. Entonces podemos entender en cierta manera cómo pensaba la gente de aquel entonces y lo sorprendente es que nuestra sociedad se está acercando a lo que hacían estos pueblos en aquellos tiempos. Dices, oye, ¿no se supone que nosotros somos los civilizados? ¿No se supone que vamos avanzando y dejamos atrás todas esas cosas? ¿Cómo es que ahora la sociedad considera que lo mejor para todos es volver a las prácticas de los cananitas, de los egipcios, cuando se supone, según nuestra propia ciencia secular, que era gente mucho menos evolucionada y desarrollada que nosotros, pero estamos encaminados hacia las mismas prácticas y supuestamente somos muy superiores en cuanto a tecnología, ciencia, conocimiento y capacidad que aquellos pueblos y están llegando a las mismas conclusiones, es decir, eso es normal, eso es aceptable, no vemos ningún problema con eso. Luego, otro tipo de relaciones, Levítico 18, 19 y 20. No tendrás relaciones sexuales con ninguna mujer durante su periodo de impureza menstrual. No tendrás trato sexual con la mujer de tu prójimo para que no te hagas impuro por causa de ella. Y esto ya no tiene nada que ver, bueno, el primero sí, ¿verdad? Podría ser tu esposa, pero el siguiente ya tiene que ver con la mujer de tu prójimo. O sea, fíjate, ellos, pues eran todos contra todos, ¿verdad? O sea, ¿cuál le faltó mencionar? Está todo cruzado entre todas las relaciones familiares y no familiares que hay.
Luego, extrañamente, detiene el tema de las relaciones sexuales y habla de quemar a tus hijos a Moloc. Levítico 18:21 dice, no profanarás el nombre de tu Dios entregando a tus hijos para que sean quemados como sacrificio a Moloc. Yo soy el Señor. Y dices, y ese versículo que tiene que ser ahí, ¿verdad? Está hablando de todas las relaciones sexuales prohibidas y de repente habla de los hijos y de que no los entregues para ser quemados a Moloc. Dice, entonces, ¿de qué nos está hablando? ¿De las relaciones sexuales nada más? No, está hablando del matrimonio. ¿Y qué tiene que ver los hijos con el matrimonio? Pues ese es el principal propósito del matrimonio, descendencia. Y esto es muy importante porque nuestra sociedad quiere definir el matrimonio como algo basado en el amor emocional, ¿verdad? Lo que sientes. Por eso, cuando un hombre dice, yo ya no siento lo mismo por mi esposa y conoce a otra mujer y siente cosas por esa nueva mujer o más bonitas cosas que esta nueva mujer que con la otra, la gente le dice, sigue tu corazón, haz lo que te haga más feliz. Entonces dicen, sí, mi matrimonio no funciona porque ya no tengo amor, ya no siento nada por ella y ahora siento muchas cosas por otra nueva mujer. Dicen, pues sabes qué, tu matrimonio ya se acabó entonces, ¿verdad? Divórciate y vete con la otra mujer que te hace feliz. Y ese fue el primer paso para llegar a donde estamos en cuestión de matrimonio en la sociedad. Porque el momento en que la gente aceptó que el matrimonio se basa en el amor y que si ese amor emocional se acaba, puedes buscar una nueva pareja, se abre la puerta a la definición que conocemos hoy del matrimonio igualitario, donde se puede todos contra todos, porque la base del matrimonio es el amor emocional. ¿Te das cuenta? ¿Cómo es que la sociedad empieza de a poco a decir, bueno, que el matrimonio se trata de amarse y sentir cosas bonitas? Se acaba eso, se acaba el matrimonio. Ese es el primer paso para llegar a donde estamos. Porque tomando esa definición, amor es amor, dice. Y mientras se amen, no pasa nada. Es más, amas a tu perro, cásate con él. Porque amor es amor. Una pequeña desviación, el concluir que el matrimonio no tiene nada que ver con los hijos. Tiene que ver solamente con tus emociones. Porque aun si tienes hijos y tus emociones se acaban, dejas también a los hijos por seguir a alguien o estar con alguien que te da nuevas o mejores emociones. De manera que el matrimonio tampoco tiene que ver con los hijos hoy en día. No tiene nada que ver más que con tus emociones. Y si lo único que justifica un matrimonio son las emociones, pues también por eso la gente ya se está casando con árboles. Se casan con personajes de anime, porque según ellos se aman. ¿Cómo le preguntas al árbol? No sé. Pero esa persona está segura que el árbol la ama, ¿verdad? ¿Y qué provoca toda esa desviación? Fundamentar el matrimonio en las emociones. Ahora, ¿qué tienen que ver los hijos en este capítulo? Bueno, ¿de qué se trata el matrimonio? De la descendencia. Por eso se hace un juramento en el matrimonio. ¿Por qué tienes que jurar que estarás con tu cónyuge en la salud y en la enfermedad, en la riqueza o en la pobreza, en las buenas y en las malas? ¿Por qué tienes que jurar? No puedes jurar que puedes tener sentimientos, ¿verdad? Es como si dijeras, yo voy a jurar hoy que nunca, nunca, nunca me voy a sentir cansado. No puedes jurar eso. Yo juro que nunca más voy a tener hambre. No puedes jurar eso. No tendría ningún sentido. Entonces, ¿qué implica el juramento matrimonial? Que no tiene nada que ver con los sentimientos. El matrimonio no tiene nada que ver con las emociones sobre las cuales no podrías hacer ningún tipo de juramento porque no están bajo tu control. El matrimonio es un compromiso de por vida hasta que la muerte te separe de permanecer con tu cónyuge. Pero el objetivo de que ustedes dos estén juntos es por el bien de la descendencia. Entonces, cuando está hablando aquí en Levítico 18 sobre todas las relaciones prohibidas y luego habla de los hijos,
ilustra. No está simplemente Dios prohibiendo las relaciones, sino estableciendo cómo debe ser el matrimonio. Y cuando estos bárbaros piensan que pueden sacrificar a sus hijos a Moloch, vamos a leer lo que dice el comentario Ellicott. Fíjate, dice: tradicionalmente se ha transmitido la siguiente descripción gráfica de este ídolo y su culto, y voy a leer textualmente. Dice: esto se supone, dice el comentario Ellicott, que es lo que preservó la tradición. Dice así: nuestros sabios de bendita memoria dicen que mientras todos los demás ídolos tenían templos en Jerusalén, Moloch tenía su templo fuera de Jerusalén en un lugar aparte. Era una imagen de bronce, hueca, con cabeza de toro, con los brazos extendidos como un ser humano que abre las manos para recibir algo de su prójimo. Su templo tenía 7 compartimientos a los que iban los oferentes según sus respectivas ofrendas. Si uno ofrecía un ave, entraba en el primer compartimiento. Si una oveja, en el segundo. Si un cordero, en el tercero. Si un carnero, en el cuarto. Si un becerro, en el quinto. Si es buey, en el sexto. Y si ofrecía a su hijo, lo conducían al séptimo compartimento. Primero besaba la imagen, como está escrito, que los sacrificadores de hombres besen el becerro, después de lo cual se encendía en fuego a Moloch hasta que sus brazos se pusieran al rojo vivo. Entonces se le ponía al niño en las manos y se golpeaban tambores que producían tremendos ruidos para evitar que los gritos del niño llegaran a los oídos del padre, para que éste no se conmoviera con piedad hacia su descendencia. Ese era el proceso. Si te fijas, los 7 compartimientos tienen un nivel, ¿verdad? La ofrenda más barata, el primer compartimiento. Y el segundo, una ofrenda más cara y más cara y más cara. Y el séptimo era la ofrenda máxima, tu hijo. Encendían las manos de bronce al rojo vivo y ponían al bebé ahí para que muriera. Y ellos saben que está mal, saben que algo está mal y por eso tienen que hacer retumbar los tambores para que los gritos del niño no afecten al padre y quiera salvarlo. Saben que está mal y hacen su mecanismo para que su conciencia no los acuse. ¿Hasta qué punto llegaban, verdad? Y ahí dices, qué bárbaros. Pues sí, pero los matrimonios siguen haciendo lo mismo. No tienen una figura de bronce con los brazos al rojo vivo y queman a sus hijos ahí. Pero con tal de tener éxito profesional, abandonan a sus hijos por completo. ¿Verdad? ¿Qué hacen los matrimonios donde los dos trabajan y no es necesario que los dos trabajen? ¿Quién cría o quién educa a los hijos? En el mejor de los casos, un familiar. En la mayoría de los casos, la escuela, la guardería o la calle. No les importan sus hijos, es una especie de ofrenda por el bien de sus carreras. Es asombroso escuchar tanto a hombres como a mujeres que su principal objetivo es ser alguien. Llegar a tener cierto puesto, llegar a tener cierto sueldo, llegar a vivir en cierto lugar, y hacen todo por conseguirlo, incluso abandonar a sus hijos. O sea, abandonan a sus hijos con el objetivo de ser, entre comillas, alguien en la sociedad, que les vaya bien. Dices, qué bárbaros estos que van y queman a sus hijos. ¿Por qué lo hacían? Para recibir un beneficio de Moloch, una bendición de parte de Moloch. Ahora entregan a sus hijos a la calle, a las escuelas, a las guarderías, a quien sea, con tal de ellos tener prosperidad y sentirse que son alguien. Poder decir que son gerentes, que son directores. Lo he visto muchísimas veces y todo el daño que provoca en sus hijos. Y no les importa, callan la situación dándoles regalos costosos, ¿verdad? Por eso ves niños con iPhone, ¿en qué van? ¿El 15? ¿18? No sé en cuál vaya. Yo me quedé muy atrás, yo no tengo iPhone, ¿verdad? A mí me gusta el Samsung y va en el 22 o 23. Digo, claro que se brincaron muchos números, ¿verdad? Pero dices, oye, todo lo que cuesta un teléfono y luego ves a niños chiquitos con el teléfono más nuevo que hay.
La otra vez vi uno que cuesta como 60,000 pesos el más nuevo. Y lo traes. ¿Cómo es que tiene ese teléfono? Dices, no es envidia, ¿verdad? Dices, ¿por qué? ¿Por qué le regalas algo tan caro? Y muchas veces, mientras más caro el regalo, más es la necesidad de que los tambores toquen tan fuerte que no te des cuenta de la realidad. Los tambores están diseñados para que no escuches a tu hijo sufriendo. Muchas veces un regalo costoso hace exactamente lo mismo que el tambor. Pobre hijo, está solo y nadie lo ayude, tiene muchos problemas, pero mira el teléfono que le regalo, mira la casa donde vive, mira el cuarto que le doy, mira el carro que le compré, mira la ropa que usa. Ya hubiera querido yo tener eso cuando era joven. Le está yendo muy bien, pero yo tengo que trabajar para dárselo. Y es el mismo efecto de los tambores, ¿verdad? Tratas de cegarte, de no escuchar, de no ver toda la necesidad y la falta que le haces a tu hijo. Están haciendo lo mismo, exactamente lo mismo. Simplemente omiten la figura de bronce, ¿verdad? Luego, Levítico 18, 22 al 23. Dos prohibiciones más. No te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Eso es una abominación. Está hablando de la homosexualidad. Versículo 23. No tendrás trato sexual con ningún animal. No te hagas impuro por causa de él. Ninguna mujer tendrá trato sexual con ningún animal. Eso es una depravación y ese es el bestialismo. Entonces también eso era normal. ¿Qué clase de sociedad era? Bueno, la sociedad a la que los países de primer mundo están llegando, ¿verdad? Porque sucede más en los países de primer mundo. Digo, ¿tú conoces aquí a alguien en México que se viste de perro y anda en la calle como perro? ¿No? ¿Por qué? Porque tiene que trabajar, o sea, ¿quién dice, hoy voy a ser un perro, ya no voy a hacer nada? ¿De qué vive el perro ese entonces? ¿De qué vive? ¿Cómo es que tiene en la cabeza el tiempo para decir, me voy a hacer un traje de perro a mi medida y me voy a poner a caminar en la calle y que me saquen a pasear? En los países pobres, ¿quién tiene tiempo de andar haciendo eso? No se puede, pero los que tienen tanto, no hayan ni qué hacer, ¿verdad? Se ponen a pensar que son perros. ¿Por qué fue destruida Sodoma y Gomorra? Muchas veces la respuesta común es porque eran todos homosexuales. O sea, sí, ese era el colmo de la situación. Pero no traje el versículo, pero dice la escritura que el problema con Sodoma y Gomorra es que se llenaron de tanta abundancia que se olvidaron del pobre. Esa abundancia los llevó al grado en que Dios dijo, llegó al colmo su maldad, los voy a destruir. Y lo que vimos es que trataron de violar a los ángeles. Todos de común acuerdo, ¿verdad? Atacaron a Lot y su casa. Lot ofrece a sus hijas. ¿Qué pasa con Lot también, verdad? Y entonces es el colmo de su maldad, Dios lo destruye. Los países más prósperos son los que más se están acercando a los comportamientos de Sodoma y Gomorra y de los tiempos de los israelitas. ¿Por qué llegas hasta ese punto? Por la abundancia. Ahora, ¿a dónde van los israelitas? A la tierra que fluye leche y miel, una tierra de abundancia. ¿Y qué pasó con los que moran en esa tierra? Están corrompidos, llegaron al mismo nivel que Sodoma y Gomorra. Van a ser expulsados de la tierra y muchos muertos. Y la advertencia va hacia los israelitas. De hecho, más adelante vamos a ver que Dios profetizó que iban a hacer exactamente lo mismo. No cuando estaban en Egipto, ¿verdad? No cuando estaban siendo oprimidos. Sí, tenían maldad, pero no del mismo nivel cuando estuvieron en la abundancia. Cuando tenían de todo y no les faltaba nada. Se corrompieron mucho más que cuando eran esclavos. Así que ahí está el problema, ¿verdad? Todos queremos pensar en que la abundancia nos va a hacer felices, pero bíblicamente la abundancia destruye. Por eso el penúltimo proverbio dice, Dios no me des tanto que me olvide de ti, ni tampoco
que te avergüence robando. Dame solo lo necesario. Así que bueno, no te acostarás con hombre como quien se acuesta con mujer, sigue estando vigente, ¿verdad? El bestialismo sigue estando vigente, esa prohibición. Luego Levítico 18, 24 al 28, advertencias sobre las consecuencias. Dice, no se contaminen con estas prácticas porque así se contaminaron las naciones que por amor a ustedes estoy por arrojar, y aún la tierra misma se contaminó. Por eso la castigué por su perversidad y ella vomitó a sus habitantes. Ustedes obedezcan mis estatutos y preceptos. Ni los nativos ni los extranjeros que vivan entre ustedes deben practicar ninguna de estas abominaciones, pues las practicaron los que vivían en esta tierra antes que ustedes y la tierra se contaminó. Si ustedes contaminen la tierra, ella los vomitará como vomitó a las naciones que la habitaron antes que ustedes. Y eso parece asombroso para aquellos que no estamos acostumbrados a la abundancia. Porque ¿qué es lo que piensa todo el mundo? Cuando yo tenga mucho dinero voy a ser feliz, ¿verdad? Cuando tenga un mejor sueldo, cuando tenga un mejor trabajo, cuando tenga el carro nuevo, cuando tenga el iPhone nuevo, cuando me vaya de vacaciones, cuando me compre una casa más grande, cuando me vaya de viaje a muchas partes, entonces voy a ser feliz, ¿verdad? Y no nos ponemos a pensar en el peligro que trae la abundancia. Así que ustedes van a la tierra de abundancia y los que vivían ahí llegaron al extremo de la maldad y por eso los arrojé. Si ustedes hacen lo mismo que ellos, también los voy a arrojar a ustedes. Obedezcan mis preceptos. Fíjate, ¿cómo puedes vivir en la abundancia y no caer en ese error? Obedeciendo a Dios. Por eso la abundancia es muy peligrosa para el ser humano. Pero la abundancia no es el problema. El problema es el ser humano, ¿verdad? Pero si el ser humano es fiel a Dios y vive en santidad, la abundancia no va a ser un problema. ¿Por qué? Porque él va a estar sometido a Dios. Así que el problema no es el dinero, el problema es la persona. Dicen que el dinero transforma a las personas, ¿verdad? Es un dicho muy común y es muy fácil verlo. Cuando se juntan todos los pobres, pues todos son iguales, pero cuando uno le empieza a ir bien, se empieza a sentir especial y ya no se junta con ellos porque él ya tiene otros intereses, ¿verdad? Y él necesita amigos nuevos y yo lo he visto muchas veces y entonces se va a un nivel de amistad donde pueden hacer lo mismo que él hace y no hay ningún problema. Porque si nos quiere invitar a los pobres a un lugar caro, no vamos a decir, ah, no tenemos, vamos a los tacos de la esquina. Tacos de la esquina, no, yo quiero ir a, no voy a decir nombres, yo quiero ir a otro lugar. No, pues no podemos. O píchate tú los tacos. No, pues no te van a estar pagando siempre la comida. Ya no le vas a interesar. Se va a ir a juntar con otros que sí pueden ir a donde él quiere ir. Y dices, ¿cómo cambió, verdad? ¿Cómo cambió? Nada más agarró dinero y cambió. No, lo que la Biblia dice es, así era. Así es él. Pero no tiene dinero y no puede hacerlo. Pero dale el dinero y se refleja su verdadero yo. El dinero no cambia a las personas, el dinero revela a la persona. Por último, Levítico 18, 29 al 30. Cualquiera que practique alguna de estas abominaciones será eliminado de su pueblo. Ustedes observen mis mandamientos y absténganse de seguir las abominables costumbres que se practicaban en la tierra antes de que ustedes llegaran. No se contaminen por causa de ellas. Yo soy el Señor su Dios. Y así cierra el capítulo, ¿verdad? Yo soy el Señor su Dios. Así empezó y así terminó. Todo esto que estoy mandando es porque yo soy el Señor tu Dios. Así soy yo, así me place a mí. Eres mi pueblo, entonces tienes que hacer lo que yo digo independientemente de lo que todo el mundo diga. Esa es la esencia de por qué nosotros nos abstenemos de muchas cosas, aunque no le veamos problema, porque es el Señor nuestro Dios. Buscamos agradarlo a Él. Oye, pero todos lo hacen. ¿Eso qué tiene que ver? Nuestro Señor nos ha dicho lo que debemos hacer.
nos vamos a comportar según su naturaleza. Todo lo que es de acuerdo a la naturaleza de Dios es bueno, porque Dios es bueno. Todo lo opuesto a su naturaleza es malo, es opuesto. Aunque sea lo más aceptable del mundo, aunque todos lo hagan, el fundamento para nosotros, nuestra obediencia es porque así es Dios, esa es su naturaleza, sin importar lo que los demás piensen, incluso ni lo que tú mismo piensas. Por eso la Biblia, chécate bien, el apóstol Pablo se presenta como siervo de Jesucristo, ¿verdad? Siervo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque un siervo hace lo que su amo le pide. Y el enfoque de Pablo es decir, yo soy un siervo, no soy un agente libre, no hago lo que mejor me parece, no estoy pensando en que le hago caso o no, soy un siervo y me obligo a mí mismo a hacer lo que mi Dios quiere. Y el beneficiado es el propio Pablo, ¿verdad? Cuando nos volvemos esclavos de Dios es cuando realmente somos libres. Porque ser esclavo de Dios implica hacer lo bueno. Paradoja, ¿verdad? ¿Cómo que eres esclavo y eres libre? Estoy hablando en sentidos diferentes. Soy esclavo porque no hago lo que yo quiero, porque lo que yo quiero es lo que mi carne quiere, ¿verdad? Pocas veces coincide con lo que Dios quiere, pero normalmente es lo que la carne quiere. Pero si soy esclavo, siervo de mi Señor, no voy a hacer lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. De manera que soy libre del pecado y me ahorro muchísimos problemas. Solo cuando dejo de usar mi libertad para hacer lo que yo quiera y me someto a lo que Dios quiere. Así que este capítulo describe en gran manera la moral de aquel entonces y nosotros somos testigos de que la moral de este entonces se parece cada vez más a la moral de aquellos tiempos. Y aunque no estamos bajo la ley de Moisés, la naturaleza de Dios sigue siendo la misma. Y estas prohibiciones se aplican para nosotros también, no bajo la misma pena en la ley de Moisés, no bajo pena de muerte, pero sí bajo pena de excomunicación, ¿verdad? Ser apartado del pueblo de Dios por semejante comportamiento inmoral. En cierta forma, ser eliminado del pueblo de Dios, no puedes dejar de ser israelita porque tu, según la ascendencia, ¿verdad? De quién eres hijo, pero en la iglesia, la asamblea representa a los que son salvos, ¿verdad? Los que son apartados del mundo, no pertenecer a una congregación bíblica. Ser excomunicado es estar fuera del pueblo de Dios. La definición de la palabra eclesia o eclesía es los que han sido apartados, ¿verdad? Una excomunicación es ya no perteneces al pueblo de Dios. Y luego hay gente que dice, yo como que ya soy cristiano. No entiendes, ¿verdad? Lo que significa la iglesia. No puedes ser un cristiano si no estás en el cuerpo de Cristo. Pero yo me siento cristiano. Tú te puedes sentir perro si quieres, ¿verdad? Pero no puedes decir que eres parte del pueblo de Dios si no formas parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Y el pueblo de Dios es la asamblea, la iglesia universal, la iglesia invisible, pero pues tienes que formar parte de la visible. Por eso, cuando alguien es excomunicado, es el equivalente a que hubiese muerto, porque ya queda eliminado del pueblo, ¿verdad? Por eso es muy importante que entendamos que la iglesia es el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo. Cualquiera que no pertenece a la iglesia, no pertenece al cuerpo de Cristo. Y estoy hablando de una iglesia bíblica, ¿verdad? Y bueno, se acaba el capítulo 18. Y nos debe de hacer reflexionar por qué hacemos lo que hacemos, ¿verdad? Y cómo es que a veces nos dejamos llevar por lo que la sociedad ve como normal. A veces incluso por lo que otros cristianos ven como normal. Y siempre tenemos la excusa, pues todos lo hacen, ¿verdad? Pues todos lo hacen. Y este capítulo es muy importante para entender, no importa que todos lo hagan, lo importante es qué es lo que a Dios le agrada, aunque sea lo más normal. Y lo que más batallan en entender esto no somos de acá los viejos que ya pasamos por muchos problemas, sino los más jóvenes, ¿verdad? Casi siempre el argumento de los más jóvenes es, pero es normal, todos lo hacen. Sí, todos lo hacen, pero fíjate cómo eran todos en Sodoma y Gomorra, cómo eran todos en la Torre de Babel, cómo eran todos los cananitas, todos iguales. ¿Y qué hizo Dios con ellos?
El argumento de que pues todos son iguales no tiene sentido según la Biblia, ¿verdad? Así que sí entiendo que para los más viejos nos es más fácil apartarnos del mundo a veces. Ya sabes mucho del mundo y ya sabes cómo te va, pero los más jóvenes son fáciles de convencer. Nada más les dices, no, hombre, no va a pasar nada. ¿En serio? ¿En serio? Ah, bueno. ¿Verdad? Oye, pero ¿no me quieres hacer nada malo? No, nada malo. Ah, bueno. ¿Y se la creen? Pues les faltan muchas heridas y muchos problemas y muchas dificultades y aprendes cómo es el mundo y luego dices que yo hago lo que Dios quiere, no lo que el mundo quiere. Cuando ya tienes una experiencia de ese tipo, dices, pues es más fácil mantenerme alejado de la gente. Y luego hay quienes tienes que decir es al revés, pero no te alejes tampoco tanto, porque ¿cómo vas a hacer luz en las tinieblas, verdad? Total, siempre vamos a estar batallando mientras estemos en este cuerpo. Pero un día se va a acabar, ¿verdad? Cristo regresará y no tendremos que luchar con nosotros mismos nunca más. Pero mientras tanto, no dejes de luchar. Que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Reflexiona por qué haces lo que haces. ¿Cuál es tu motivación al abstenerte o al hacer algo a pesar de que tengas a todo el mundo en contra? Se requiere valor para estar en contra del mundo. A nadie nos gusta ser señalados, ni marginados, ni que se burlen de nosotros. Pero tienes que tomar una decisión. Con alguien vas a quedar mal, ¿verdad? Si haces lo que el mundo considera normal, vas a tener problemas con Dios. Si haces lo que a Dios le agrada, vas a tener problemas con el mundo. Pero no hay forma de que no tengas problema ni con Dios ni con el mundo. Así que no se trata de decir, ¿cómo le hago para no quedar mal? La decisión es, ¿a quién le voy a quedar mal? ¿Verdad? Y eso a mí me cambió mucho la perspectiva. Siempre buscamos, ¿cómo le hago para no quedar mal con nadie? No se puede. A alguien le vas a quedar mal. Vas a tener que escoger a quién. Entonces, ya sabes, vas a quedar mal, vas a tener problemas, sí. Escoge con quién quieres tener problemas. Y lo mejor es entrar en problemas con el mundo, ¿verdad? Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo, dice la Escritura. Dios azota y disciplina a los que ama. Entonces, ¿quieres por las buenas o por las malas? En muchos casos es nuestra decisión. Les voy a quedar mal con el mundo, pero me voy a ahorrar un proceso de disciplina con Dios. ¿Qué es más valioso para ti? ¿Alguien ha estado consciente de la disciplina de Dios? Levante su mano. Y es así, tranquilito, así como, no, mijito, ya. No, Dios nunca falla. Y cuando te disciplina, se encarga de que nunca se te olvide, ¿verdad? Y te deja marcado. Jacob quedó cojeando, ¿verdad? Encuentro con Dios. Es algo, dices, no quiero volver a estar en esta situación. Digo, solo porque sé que Dios me ama, ¿verdad? Si no, pensaría que me odia. Pero es al contrario, muestra su amor en que no me deja hacer lo que quiero. Entonces piensa, ¿quieres quedar mal con el mundo o entrar a un proceso de disciplina con Dios? Señor, yo quiero llevarla en paz. Ayúdame, dame valor para enfrentar el mundo. No importa que el mundo me desprecie, yo quiero ser bendecido. No estoy hablando de materialmente, ¿verdad? Sino que Dios diga de nosotros como dijo de Job. ¿Ya viste mi siervo Job? Íntegro, recto en lo que hace. Eso debe ser mucho más valioso para nosotros que evitar la burla, evitar las bromas, el acoso, porque no haces lo que el mundo quiere.
que me van a tumbar mi cuenta en Twitter, me van a cerrar mi cuenta en Instagram. ¿Por qué, Señor? Eso es lo que le preocupa a mucha gente. ¿Es en serio? ¿Y eres cristiano? ¿Dónde está el proceso de disciplina? ¿No has pasado por ahí? Que te cierren la cuenta, que la cierren todo lo que quieran, ¿verdad? Lo importante es estar bien delante de Dios. Así que vamos a orar, Señor. Ayúdanos a tener el valor que necesitamos para enfrentar el mundo cuando debe ser enfrentado, para permanecer firmes sin importar el acoso, las burlas, la presión social, amenazas. Señor, sabemos que no podemos salir del mundo. Estamos en el mundo, pero tú mismo dijiste que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Rogaste al Padre que nos ayudara. Te rogamos, Señor, precisamente basados en tu oración, que nos ayudes, que nos des la firmeza, el valor para estar dispuestos a enfrentar el mundo con tal de obedecerte, sin importar el precio que tengamos que pagar socialmente hablando. Muchas veces podría incluso significar la pérdida de nuestro trabajo, pero que ni eso, Señor, sea considerado más valioso a nuestros ojos. No importa que quedemos en la miseria, sabemos que tú no nos abandonarás. Aunque el mundo nos desprecie, dice la palabra, aunque padre y madre me rechazaran, contigo, con todo tú me recogerás. Enséñanos a confiar en ti. Enséñanos a enfrentar la vergüenza, a decir, Señor, con plena convicción y seguridad, que somos tuyos, que somos tus hijos, que te servimos, que tú eres nuestro Señor, aunque al mundo le parece locura. El mundo, Señor, considera que tenemos una mente cerrada cuando queremos hacer tu voluntad. Y no se dan cuenta los ciegos que están y el daño que se hacen, el daño que hacen a sus hijos. Líbranos de caer en esa ceguera, de caer en ese engaño, de cambiar el propósito de lo que has creado, de seguir la corriente de este mundo, definiendo o redefiniendo las cosas, para después pisotearlas. Enséñanos a permanecer firmes en medio de una generación perversa, de manera, Señor, que seamos luz en las tinieblas, sin importar el precio que tengamos que pagar por ello. Queremos agradarte a ti, Señor, antes que cualquier otro en el mundo, incluso antes de nosotros mismos. Enséñanos a llevar, como dice tu palabra, todo pensamiento cautivo a ti, a dominar nuestras emociones para no generar sentimientos negativos, Señor, que nos lleven a pecar. Ayúdanos a confiar y esperar en ti cuando estemos en la adversidad. Enséñanos, Señor, a ser fieles a ti, cueste lo que cueste. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas, si es que las hay. Tenemos 15 minutos para responderlas. Si no tiene nada que ver con el tema, la pasamos al final y si queda tiempo, trataré de responderla. Si no estás en el grupo de WhatsApp, puedes escribir tu pregunta en los comentarios de Facebook, de YouTube, mientras estamos en vivo. Cuando tú le escribes ahí en los comentarios, aquí hay un ministerio que se encarga de pasarlo al grupo de WhatsApp y se van pasando conforme vayan llegando, de manera que no hay distinción, ya sea que estés aquí presencialmente o estés en línea, las preguntas van llegando al WhatsApp en el mismo orden como se generaron. Bien, empiezo a leer la primera pregunta. Dice Blanca Solórzano, buenas noches. ¿Por qué Dios desde Moisés en adelante fue prohibiendo las relaciones entre parientes? Porque antes de Abraham no estuvo esa prohibición. ¿Es también acaso la deformación genética que ocurría? ¿Un bebé deforme o ADN? Mira, hay distintas teorías, ¿verdad? Yo creo que las que podrían tener sentido son dos. Primero, dejamos en claro, está basado en la naturaleza de Dios, ¿verdad? Dices, bueno, entonces, Caín, ¿con quién se casó? Los hijos de Adán y Eva, ¿con quién se casaron para tener descendencia? Dices, pues bueno, entre ellos mismos, no hay de otra, ¿verdad? Pero es una necesidad biológica. Por ejemplo,
la ley que decía que si un hermano tuyo moría sin descendencia, tú tenías la responsabilidad de darle descendencia a la viuda, lo que implicaba una relación sexual. Y eso no estaba prohibido, ¿verdad? Pero es la mujer de tu hermano. Y leímos que aquí que tener relaciones con la mujer de tu hermano era como tener relaciones con tu propio hermano. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque para darle descendencia, si había muerto sin hijos, sí se puede, pero en estas cláusulas no se puede, por el contexto de la perversión, ¿verdad? Una cosa es el acto biológico de engendrar la vida y de asegurar la descendencia de tu hermano para que la tierra no pase a manos de otros, pero no hay una intención, o sea, no hay una perversión en el hecho, ¿verdad? Entonces, una de las teorías es, en la ley de Moisés se especifica, mira lo que hacen los egipcios, mira lo que hacen los cananitas, no hagas tú lo mismo. Lo que muestra que tener relaciones con la mujer de tu hermano no era para tener descendencia, ¿verdad? Sino que era perversión. Es completamente diferente la intención y el motivo. De manera que si tú dices, ¿por qué antes de la ley de Moisés no había prohibición? Dices, bueno, checa Sodoma y Gomorra, todo lo que hacían y Dios los castigó por eso, de manera que seguía siendo malo a los ojos de Dios. Pero cuando lo hacías por darle descendencia a tu hermano o porque eran los únicos pobladores en la tierra, es una necesidad biológica y no hay una perversión en el hecho. De manera que lo que se está condenando es la perversión de ellos al hacerlo, ya sea porque no están siendo fieles, porque están adulterando o porque simplemente están consumidos por lujuria, ¿verdad? Entonces se enfatiza la maldad de egipcios y cananitas en la ley de Moisés y las instrucciones que hay para dar descendencia a la viuda de tu hermano es con propósitos meramente biológicos, ¿verdad? Lo que hace una distinción. No es el acto en sí, sino el por qué lo estás haciendo. La segunda, que también puede tener sentido, es la que considera la biología en el sentido del ADN y el problema que genera las relaciones o la reproducción sexual entre ADNs muy parecidos. Cada que hay una reproducción sexual, ADN del padre y ADN de la madre se juntan, ¿verdad? Se mezclan y generan o se genera un ADN nuevo, distinto al del padre y al de la madre, ¿verdad? De hecho, cada ADN es único. Resulta que conforme la ciencia avanza, se dan cuenta que cuando hay deformaciones entre parientes cercanos es porque cada vez que hay una generación de un nuevo ADN por la unión sexual de hombre y mujer, la secuencia que se va pasando genera errores. Cuando tienes familiares cercanos con un ADN muy parecido, la posición de los errores puede estar en la misma secuencia. De manera que si ellos se reproducen y de los dos ADN se forma uno nuevo, la posibilidad de que al momento de copiar una secuencia del padre y una secuencia de la madre, los dos tengan el error en la misma secuencia, error y error genera una mutación. De manera que tendrías hijos con deformidades, lo que parece ser la razón de la prohibición moderna de que familiares cercanos no tengan hijos por el bien de los hijos mismos, por todos los errores en las secuencias de ADN que ya tenemos. Entonces, cuando preguntan, ¿por qué en el principio no había ese problema? Porque si partes de Adán y Eva y apenas están empezando a generar errores en las secuencias, tendrías muchísimas generaciones con una posibilidad muy baja de que el error tenga la misma secuencia en el ADN del padre y de la madre, porque casi no hay errores a la hora de generar un nuevo ADN. Pero conforme pasa el tiempo, hay más errores y más errores y más errores y se vuelve más probable la deformidad. Algunos estiman que desde los tiempos de Adán y Eva hasta la ley de Moisés ya había suficiente probabilidad de deformación y que por eso Dios, además de que es en contra de su naturaleza, en el sentido práctico estaba pensando en la descendencia de los seres humanos, evitando que tuvieran deformidades. Y me parece que tiene sentido porque la evidencia de qué es lo que generan las deformidades o mutaciones puede ser comprobada de esa manera, pero no veo eso en la escritura, ¿verdad? Es más bien como una consecuencia de la obediencia el que tus hijos no tengan deformidades, ¿verdad? Porque te mantienes alejado de ese problema. Pero no lo veo como la motivación de Dios
para poner esas prohibiciones, porque el contexto nos habla específicamente de la perversión de esos pueblos y de esas naciones en aquel momento del tiempo. Entonces, no dudo que haya un beneficio práctico que esté relacionado con el ADN, pero no encuentro que esa sea la motivación de Dios para tal prohibición. En el sentido práctico se entiende, ¿verdad? Pero la Biblia es clara en cuanto a la perversión de las personas. Siguiente. Blanca Solórzano dice, hay un predicador que afirma que Caín abusó sexualmente de su padre Noé. ¿Caín? Can. Cam, ¿verdad? Sí, abusó sexualmente de su padre Noé. ¿Por qué usan ese capítulo de Levítico 18? Mira, porque dice que Cam vio la desnudez de su padre, ¿verdad? Y si tomas la analogía de descubrir la desnudez de otra persona y relacionado al acto sexual, concluyen que a eso se refería. El problema es que si se refiere a que Cam violó a Noé, no puedes explicar por qué los otros dos hermanos se enterraron de espalda para no ver la desnudez y no pecaron por eso, ¿verdad? Si tú lees con atención, Cam vio la desnudez de su padre, va y le dice a sus hermanos, y sus hermanos entran de espalda para no ver a su papá y cubren su desnudez. Entonces, si se refiere a que Cam violó a Noé, no tiene, porque descubrió su desnudez, no tiene sentido lo que los hermanos hicieron, ¿verdad? Al evitar pecar viendo a su padre desnudo. Porque si tú entiendes qué implicaba ver la desnudez de alguien, en el hebreo la palabra desnudez también se traduce como vergüenza. De hecho, está asociado. Los seres humanos son los únicos que sienten vergüenza por no tener vestimenta, ¿verdad? Ningún animal siente vergüenza, nada más el ser humano, y está asociado con el pecado del hombre, ¿verdad? Entonces, sí, igualmente descubrir la desnudez era algo malo, como ver a alguien desnudo. Por eso Adán y Eva, cuando tienen conciencia de pecado, lo primero que hacen es cubrirse, ¿verdad? Dejen hojas de higuera, se cubren. También esa palabra se utiliza, o esa frase se utiliza para la relación sexual, pero me parece que lo que narra específicamente de que sus otros dos hijos no querían ver a su padre, nos da el sentido de lo que está sucediendo, ¿verdad? Era verlo, no abusar de él. Pero bueno, digamos que no es algo que se diga así literalmente y ambas son posibilidades, simplemente no me convence la idea de que Noé fue violado. Siguiente, de nuevo Blanca Solórzano, al multiplicarse la inmoralidad sexual que surge hoy en día, como consecuencia hay tantas enfermedades como el SIDA, gonorrea, etcétera. ¿Por qué antes no lo había, si había mucha inmoralidad como hoy en día? Bueno, cuando Pablo habla sobre el castigo que reciben aquellos que se encienden en pasiones hombres con hombres, nos hace pensar en una enfermedad de transmisión sexual, ¿verdad? Pero el hecho de que Dios decida en determinado momento del tiempo que la consecuencia sea una enfermedad de transmisión sexual, no significa que Dios tiene que hacer lo mismo siempre, ¿verdad? Porque en el caso de Sodoma y Gomorra los destruyó con fuego y azufre. Que Dios decida en otros tiempos traer una enfermedad de transmisión sexual, que al principio, por ejemplo, el SIDA solamente se presentaba entre la comunidad homosexual por las prácticas que tenían, dices, bueno, entiendes que si Dios está en control de todo, ahí está poniendo un disuador, ¿verdad? Algo que les motive a abstenerse. Y si no lo hacen, pagan las consecuencias. Pero no hay ninguna forma de determinar que Dios esté obligado a hacer las mismas cosas en todo tiempo, ¿verdad? Dios decide cómo hace justicia o cómo disuade o refrena la maldad con las consecuencias que se generen por el pecado. Pero el hecho de que Dios lo haga de una manera en algún momento del tiempo y luego de otra, pues es su decisión, ¿verdad? Él es soberano y conforme a sus planes hace lo que es mejor para que sus planes se cumplan. Siguiente, dice otra vez Blanca Solórzano, ¿por qué Dios habla al decir que la tierra fue contaminada, así como pasó con Noé y Dios mandó el diluvio? ¿Por qué toda la tierra, si en ese entonces solo esta área es la que se había contaminado y no toda la tierra? ¿Qué tiene que ver con la tierra? Bueno, hay una forma de interpretar a la tierra como
si tuviera responsabilidad propia, ¿verdad? También dice que Dios maldice a la tierra que no responde con frutos al ser tratada correctamente, ¿verdad? Dios habla de dejar descansar la tierra. Aquí habla de que la tierra vomita. Entonces, obviamente no está diciendo que la tierra sea un ser consciente o pensante que toma decisiones o que obedece o desobedece a Dios, sino que en la cosmovisión de aquellos entonces está explicando cómo es que la tierra se contamina en el sentido de que la maldición de Dios, que Él hace que la tierra dé fruto, ¿verdad? Cuando los israelitas obedecen, el compromiso es la tierra te va a dar abundantemente. Cuando desobedeces, la tierra no te va a dar la abundancia, ¿verdad? Es un castigo para refrenar la maldad del pueblo. Entonces, cuando dice que la tierra te vomita, es una manera de decir las consecuencias a las que llegaron cuando Dios hace que la tierra ya no les dé la bendición que normalmente les daba a causa de sus malas obras. Entonces, los efectos de la bendición o maldición de Dios para ellos que se dedican principalmente a la agricultura son claramente visibles en la tierra, como si la tierra les correspondiera o no, o tuvieran problemas porque la tierra, en lugar de bendecirles, les maldice. Pero es una forma de explicar la consecuencia que ellos ven en su principal actividad, que es la agricultura, ¿verdad? Entonces, cuando hablas del diluvio, ¿por qué toda la tierra? Bueno, porque dice que el asunto ahí no es con la tierra, sino con los seres humanos, ¿verdad? Se había multiplicado. Si tú ves el diluvio desde la perspectiva de Génesis 1, es un reinicio, porque en el principio estaban las aguas, ¿verdad? Nada más las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y luego Dios dijo que aparezca lo seco. Y separó el agua de lo seco, ¿verdad? El mar y la tierra. ¿Qué pasó en el diluvio? Que se cubrieron todos los montes. Es como un reinicio. Otra vez hay pura agua. Y después de que pasaran, no me acuerdo exactamente cuántos días pasaron, pero no fueron muchos, más de 40, otra vez vuelve a aparecer lo seco, ¿verdad? Y bajan Noé y su familia y les da la misma instrucción que le dio a Adán y Eva, ¿verdad? Con un cambio, ¿verdad? Porque ellos ya no juzgan toda la tierra, sino les ordena que se multipliquen, que sean fructíferos. Es un reinicio, ¿verdad? Y si tú ves en Apocalipsis, va a haber otro reinicio, cuando todo este cielo y tierra desaparezcan y hay una nueva creación. Entonces, en el caso del diluvio, el problema no es la tierra, sino la humanidad y cómo Dios limpia por completo a la tierra de los seres humanos y vuelve a empezar. Siguiente, Alejandro García. De acuerdo a lo último que mencionó sobre lo que es iglesia y cómo somos un pueblo de Dios, ¿cómo podemos argumentar a los que se dicen ser cristianos porque uno mismo es la iglesia? ¿Cómo lo argumentamos? Porque la Escritura enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y que hay multitud de miembros con distintos propósitos y que no necesitamos unos a otros. El ojo no puede decirle a la mano que no lo necesita, ¿verdad? Entonces, si hay una diversidad de miembros con distintos dones y todos formamos el cuerpo de Cristo y dice, yo no me congrego, yo soy la iglesia, su analogía no cuadra, ¿verdad? Porque si él es miembro del cuerpo de Cristo, él sería un dedo, por ejemplo, ¿verdad? Y un dedo, si te lo cortas y lo dejas ahí solo, pues el dedo se muere. Necesita el resto del cuerpo. Y si tomamos la analogía literal, si el dedo no es irrigado con sangre que lleva el oxígeno y que transporta los nutrientes, el dedo se muere. Cualquiera que diga que es parte del cuerpo de Cristo, pero no se congrega, es como un dedo cercenado dejado en la calle. Se va a morir. ¿Cómo es que él dice que es la iglesia si es un miembro cercenado nada más? ¿Dónde está lo demás? ¿Dónde está la disciplina? ¿Dónde está el edificar? ¿Dónde está la guianza de los ancianos, verdad? No hay nada de eso, por lo tanto va a morir porque no tiene lo necesario para crecer. Si alguien es verdaderamente cristiano, aunque pase por una etapa de que no se quiere congregar en ningún lado, será disciplinado, ¿verdad? Será disciplinado y llegará a congregarse y va a entender perfectamente lo que debe de hacer. Pero cuando alguien dice, yo soy cristiano que no me congrego y así dura, dices, no, lo más probable, hasta donde bíblicamente sabemos, no es cristiano, porque no tiene comunión con el cuerpo de Cristo. Y se acabó el tiempo, ¿verdad? Ok.
quedaron algunas preguntas pendientes. Vamos a despedir la transmisión y luego comento los avisos. Nada más un aviso para todos en general, por lo que ya ven cómo nos fue el domingo pasado, que fuimos bastantes, y obviamente eso genera problemas con el estacionamiento. Quiero recordarles a todos que hay un grupo, dentro de los sugieres hay un grupo de personas que se dedican a cuidar los carros, ¿verdad? Y que va a haber gente, o ha habido gente, y lo hubo el domingo pasado, cuidando los carros de los que están atrás. Pero quisiera recordarles que esas personas, eh, ¿cómo decirlo? No son tus empleados, ¿verdad? No reciben un sueldo por estar allá. En lugar de venir y sentarse a escuchar la predicación, sacrifican eso para ir a cuidar los carros en beneficio tuyo. De manera que lo menos que esperamos es que les obedezcas cuando te den instrucciones sobre cómo estacionarte, o dónde estacionarte, o si debes mover el carro. Lo más mal agradecido que puedes hacer es enojarte, porque están para cuidar tu carro sacrificándose ellos. Y luego te piden que te muevas es por tu propio bien y por el bien de los demás, para que todos podamos tener un lugar donde estacionarnos. Lo menos que se espera es que seas agradecido. Y que si te piden que te muevas, no hagas caras y gestos, ni te molestes. Es para tu beneficio. Ahora, estamos pensando que quizás si no hay una corrección en ese comportamiento, les vamos a decir, ¿saben qué? Ya nadie va a cuidar carros, ¿verdad? Y cada quien haga con lo que mejor le parezca, ¿verdad? Nadie te va a estar molestando que te muevas, pero tú te haces responsable de lo que hay detrás, ¿verdad? Hubo un tiempo en que no teníamos ese ministerio y nos robaban las baterías de los carros. Estábamos aquí en la congregación y ya, vas para afuera, viene a gusto a subirte y que no prende el carro. No, se descargó la batería, abres el cofre y ya no tiene batería. ¿Por qué? Pues porque estuvo solo mucho tiempo. Aquí estábamos todos en el servicio y no hubo nadie que estuviera viendo lo que hacían allá atrás. Por eso empezó ese ministerio. Y todos estábamos muy agradecidos porque estos grupos de hermanos se sacrificaban en el sol, en el frío y cuidaban nuestros carros y se turnaban. Ahora me entristece mucho ver que se olvidan del propósito de ese ministerio y que algunos, tristemente, en lugar de ver el sacrificio que hacen sus hermanos para beneficiarlos, los ven como si fuesen, no sé, personas que están esperando que les des una moneda para vivir y se enojan porque les piden que se mueva. ¿Sabes qué? No, eso es mucha ingratitud o mucha ignorancia, ¿verdad? Y no sabes de qué se trata. Así que voy a estar exhortando en estas próximas reuniones porque espero ver un cambio en las actitudes de los que están ahí. Si no hay cambio, quitamos ese ministerio. No hay por qué tener a nuestros hermanos ahí batallando si ni siquiera existe gratitud al respecto, ¿verdad? Ni siquiera hay conciencia de eso. No estamos llamados a hacer servidumbre, somos siervos. Todos servimos al mismo nivel, ¿verdad? Tenemos distintas responsabilidades, pero tenemos el mismo valor. Y cuando entre nosotros menosprecian a los que sirven, algo estamos haciendo muy mal. Y necesitamos que eso se corrija. Así que ese aviso va para todos. Dicen, qué bueno que no tengo carro. Pues bueno. Pero los que tienen y se estacionan ahí atrás, por favor, entiendan el sacrificio que hacen nuestros hermanos y trátalos con el respeto y la gratitud que se merecen. Hay otro aviso. Por favor, deposita tus botellas PET en el bote de basura. Y este también lo digo antes de que se acabe la transmisión, porque muchos lo hacen y luego no lo escuchan porque no lo digo en la transmisión, ¿verdad? Entonces, por eso lo digo antes, no se me olvidó. Lo digo por todos los que nos siguen en la transmisión y vienen. Si tienes un bote de esos de plástico, aquí los ves, ahí los dejan, ¿verdad? No sé, piensan que se desaparecen los botes de repente o es como ese de que llegan y ya no está el bote, algo muy raro sucede aquí, los botes desaparecen. No, alguien los tiene que recoger, ¿verdad? Es tu basura, alguien la tuvo que recoger. No, que no te parezca normal y "Oye, ya no hay botes". No, alguien limpió, ¿verdad? Y no se vale que sea sucio, entonces, sé limpio, compacta tu bote, échalo a la basura.
Digo, qué vergüenza que tengamos que estar haciendo estos avisos, pero a este punto hemos llegado, ¿verdad? Y bueno, ahora sí, esos ya eran los avisos para todos. Despedimos la transmisión y si Dios quiere nos vemos el domingo que viene para seguir estudiando sobre la resurrección de Jesús.